la tensión estaba allí. Se aferraba a las paredes blancas y al suelo de piedra como una entidad viviente, envenenando el aire con su sola presencia, tan innegablemente diferente que era imposible ignorarlo. Me senté al final de la entrada, de espaldas a la pared y lo más lejos que pude de esas puertas. Había estudiado cada fase lunar tallada en la madera, cada centímetro y cada rincón no solo de las puertas sino también del salón en el que se encontraban. La forma en que parecía estremecerse y luchar contra las prístinas paredes del palacio, casi como si la proximidad de la puerta no permitiera que esta entrada permaneciera inmaculada como el resto del Palacio de la Luna. En algún momento de estas observaciones, la respuesta a esa pregunta tan esperada había llegado. Estaba dentro de mí ahora, un pensamiento miserable que rebotaba en mi mente, calculando el riesgo, las consecuencias previsibles. Pesaba sobre mis hombros casi tanto como el pensamiento de la muerte, de decepcionar a Serenity. Sin embargo, pude hacerlo. Podría terminar esto tan fácilmente, si tan solo estuviera dispuesto a aceptar las consecuencias de lo que se necesitaba hacer. El costo, de alguna manera me parecía mayor, un acto que ya no deseaba realizar a pesar de haber llegado a esto con la intención de hacer algo similar. Sin embargo, no quería lastimar a la orden. No quería traicionar a Rei, ni a Minako, ni siquiera a Makoto. No tenía ningún interés real en los planes de la Orden de Elysion, eso seguía siendo cierto, sin embargo, eso no significaba. Nada en mí deseaba causarles daño a ellos ni a su movimiento. Éramos personas muy diferentes, con objetivos opuestos a largo plazo, pero no eran personas terribles, podía verlo ahora. Individuos irritantes con un objetivo impío de dominación mundial, pero no terrible. No merezco una traición a este grado. Una cosa era sumarme a sus filas y seguirles el juego, fingiendo ser uno de ellos. Eso había sido por supervivencia. Una necesidad para desentrañar ese misterio desconocido de la amenaza contra nosotros y una acción de la que todavía no me arrepentía. La Orden no estaba intentando conspirar contra mí ni acabar conmigo, esta vez, y, aunque no confiaba demasiado en ninguno de ellos, no me parecía del todo correcto llevar a cabo el curso de acción que me atormentaba. Sería un golpe inmerecido y, aunque yo era muchas cosas, la malicia sin causa no era una de ellas. La sola idea de hacerlo me hacía sentir pavor y me revolvía el estómago, traicionar no solo a la Orden, sino a una de las pocas personas valiosas para mí en este mundo. Amaba a Matsuo, lo amaba tanto como amaba a Serenity. Pero ya había tomado su decisión, ¿no? La Orden de Elysion era tan valiosa para él como Serenity lo era para mí, y no era su vida la que estaba en juego. No estaba en juego su futuro. El tiempo se estaba acabando. Lo sentía en lo más profundo de mi ser y una parte instintiva de mí sabía que si no actuaba pronto, perdería mi oportunidad. Esto tenía que hacerse en mis propios términos si tenía alguna esperanza de tener éxito. Me levanté del suelo de piedra y miré por última vez las puertas, viendo más allá de ellas lo que debía hacer. Comprendí los costos y los riesgos, que una vez que esto comenzara, no habría forma de alejarse de ello, ni de esconderse de las consecuencias. Yo lo haría. A pesar del caos que seguramente seguiría, lo haría. Nunca había tenido duda sobre cuál sería mi posición al final de las cosas. Siempre elegiría a Serenity, incluso si elegirla significaba allanar mi propio descenso al infierno. Con mucho gusto pagaría el precio. El Fable había cerrado por la noche. Fue en el vestuario, después de que los demás empleados se hubieran ido, cuando me encontré mirando fijamente a Harumi y a Hime-sensei. Ninguno parecía contento con lo que les habían dicho, pero tuvieron la decencia de al menos escucharme. ¿Cuánto tiempo? Preguntó a Hime-sensei rotundamente. Su mirada se clavó en mí con una intensidad que me hizo retorcerme. Lucharía contra 100 yomas antes de siquiera pensar en enfrentarme a él. Una corte entera del mal no había sido capaz de ponerme nervioso como lo había hecho a Hime-sensei. Dentro de una semana, le dije, moviéndome en mi asiento. 2, si soy realista. ¿Y volverás?
Sí, no podía permitirme no volver. Solo necesito que alguien vigile la casa mientras estoy fuera. Hay una libreta y un sobre con dinero encima del frigorífico. Puedes mirar ambos para que sepas qué hay y qué no hay en la casa. Debería estar de vuelta antes del día de San Valentín, pero, bueno, no hay forma de saber lo que no se sabe. Harumi se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro, murmurando en voz baja para sí mismo. Después de un momento, se giró para encontrarse con mi mirada. Es un aviso de última hora y, aunque aprecio la conversación cara a cara, ya has desaparecido antes sin explicación. Quiero la verdad, Usagi. ¿A dónde vas y por qué? No puedes esperar que le ocultemos esto a Matsuo sin algún tipo de razonamiento. La mentira estaba en la punta de mi lengua, lista para soltarse con fluidez, y sin embargo, sin comprenderla de inmediato, me encontré dudando. Mientras Harumi me miraba, mientras la preocupación y el dolor en sus ojos se reflejaban en las mismas emociones reflejadas en la mirada apagada de Hajime-sensei, las palabras se me escaparon de la mente. Por alguna razón, fue en ese momento que me di cuenta, el salario alto, las lecciones gratuitas, la elección de mi propio horario de trabajo, recibir ayuda con las compras y la entrega de muebles a la casa. No era una vaga obligación moral lo que los había llevado a ayudar continuamente a la chica de 14 años que había entrado en sus vidas. No, el razonamiento era mucho más profundo que eso, lo suficiente como para hacerme un nudo en la garganta cuando me di cuenta. Podría haberme convertido en alguien valioso para ellos. Valiosa, como lo eran para mi Matsuo y Serenity, alguien que valía la pena cuidar y cuidar. Y eso me dejó anonadado. Que alguien pudiera mirarme desde afuera, sin saber nada de Sailor Moon ni de la historia milenaria que la ensombrecía, y ver algo que valiera la pena amar. Así que abandoné las mentiras y tejí cuidadosamente la verdad de una manera que pudieran entender. Tengo una hermana. Una gemela. Durante todos esos meses lejos, ella era con quien había estado. Ahora, ella está muy lejos y necesita mi ayuda. La casa. Estaba tratando de construir algo para que ella pudiera llamar hogar, pensé que había tenido tiempo, pero parece que ese ya no es el caso. Así que voy a ir a buscarla, y me llevará algún tiempo. Hajime-sensei ladeó la cabeza, captando algo que no había dicho. Vas a atraparla porque está en problemas. Sí. También es peligroso. Tragué saliva. Sí. Es peligroso y no puedo, no quiero arriesgarme a que nadie se interponga en mi camino. Ninguno de los dos dijo nada al respecto, pero pude sentir la creciente protesta. Por supuesto que pensaron que podían ayudar. Harumi y Hajime-sensei eran las personas más capaces que había conocido, no solo en este mundo sino en el anterior. Sin embargo, este no era un asunto normal en el que pudieran ser de ayuda. Miré a Harumi a los ojos, no arriesgaré la seguridad de mi hermana. Ella es mi responsabilidad, ¿entiendes? Por el endurecimiento de su expresión, quedó claro que así era. Harumi era un hermano mayor. Al igual que yo, una vez fui hermana mayor. Ya no podía recordar su cara. Él sabía, mejor que nadie, lo que era sostener el peso del futuro de un ser amado. Harumi giró sobre sus talones, murmurando algo entre dientes mientras caminaba hacia uno de los percheros de disfraces y sacaba uno de los trajes cubiertos del pliegue. Cuando regresó, se arrodilló y colocó el disfraz entre nosotros. Iba a guardarlo para más tarde, para cuando lo necesitaras, pero supongo que ahora es un momento tan bueno como cualquier otro. ¿Recuerdas todos esos meses atrás, cuando te fuiste sin haber conseguido tu traje de dioses del Olimpo? Asentí con el ceño fruncido por la confusión ante el repentino cambio de tema. Dime qué diosa creías que había elegido para ti. Tuve que pensarlo de nuevo, porque el pensamiento había estado ahí, alguna vez, y por razones obvias no estaba en primer plano en mi mente. Supongo que Artemisa, o tal vez Atenea.
principalmente Artemisa, porque ese era el tipo de humor que al universo le gustaba tener a mi costa y yo no lo descartaría del destino. La risa que soltó Arumi fue suave cuando dijo, ah, sí, puedo ver por qué. Pero no era Artemisa, feroz e inquebrantable, ni la sabia Atenea lo que mejor te quedaba, querida. Entonces abrió la cremallera de la bolsa y, cuando se reveló el vestido largo hasta el suelo, se me cortó la respiración. De un rojo intenso, casi burdeos, con hojas y flores blancas bordadas en el dobladillo, el bordado se arrastraba por los costados, danzando a lo largo de la espalda abierta y adornando el cuello. Las correas eran de color marrón oscuro y parecían corteza, similares al cinturón que rodeaba la cintura. También había un laurel, de rosas burdeos y madera oscura. No es la calculadora Atenea, ni la salvaje Artemisa, sino Perséfone, lo que te queda tan bien. Y cuando digo Perséfone, no me refiero a la doncella de las flores que fue llevada al inframundo. No, cuando digo Perséfone, hablo de la diosa que entró voluntariamente en la tierra, atravesó las puertas del infierno como si ya le pertenecieran y embrujó al dios de la muerte. Hizo que la mirara y viera la salvación. Diosa de la primavera, la que hizo que el propio Hades se arrodillara, pusiera su reino a sus pies y la considerara reina. Las flores pueden haber florecido a sus pies, pero también se marchitaron allí. Sus dedos rozaron mi barbilla, inclinándola para que pudiera encontrarme con esos ojos dorados y feroces. Si debes irte, entonces vete, dijo. No permitas que las consecuencias te agobien como lo hacen ahora, no agaches la cabeza y lleves esa culpa como una segunda piel. La crueldad que hay en ti es una virtud que muy pocos pueden llegar a comprender. No te disculpes por ello. Ve y haz lo que sea necesario para traerla a casa. No eras la cazadora ni la guerrera que vi en ti, aunque te vendrían bien. Siempre has sido una rosa, engañosamente dulce, dispuesta a hacer sangrar a quienes te subestiman. Ve y muéstrales lo que significa amenazar aquello que aprecias. Mi última noche en el apartamento de Matsuo la pasé preparando y repasando el plan. Cuando llegó la mañana, me puse a hacer nuestra rutina habitual, desayunar juntos y luego despedirme de él en la puerta. Mientras Matsuo se ponía el abrigo y se envolvía una bufanda alrededor del cuello, sentí la repentina necesidad de enterrarme en él, de abrazar a esa persona que, a pesar de toda razón, seguía amándome. Quería decirle lo mucho que significaba para mí, que su bondad me había salvado, pero no podía. No podía hacer nada de eso porque eran señales de alerta que él no ignoraría ni descartaría. Cualquier señal de cambio haría que me vigilara más de cerca y me controlara, y yo no podía permitirme eso en ese momento. Así que, con el estómago encogido, lo observé mientras se ponía los zapatos y salía por la puerta. De alguna manera, parecía que nunca estábamos destinados a las despedidas. Media hora después, tras saquear los armarios, cerré el apartamento y me puse en camino. Primero fui a casa de Rei para coger mi bolso de mano. Me detuve a la salida y envié una oración de disculpas a quienquiera que hubiera utilizado este lugar como refugio improvisado. Luego, después de transformarme, fui a atar un último cabo suelto. Una disculpa en medio de la traición. Interludio, punto de vista de Rini. A ella nunca le había gustado mentir. Nia siempre había dicho que la mentira solo se debía reservar para medidas verdaderamente desesperadas y los tutores de Rini también decían que era impropio de una jovencita como usted, Hime-sama, por lo que intentaba no mentir cuando podía evitarlo. Pero había momentos en los que estaba bien mentir, como cuando Usagi necesitaba su ayuda. Así que hoy Rini había mentido, y no se sentía mal por ello. ¿Cómo te está tratando el reloj?, preguntó Usagi, y juntas bajaron la mirada hacia donde sus manos se encontraban. El dispositivo rosa estaba cómodamente colocado alrededor de la muñeca de Rini. Usagi todavía no tenía uno, y Rini había conseguido el suyo hacía unos días, después de que Ami decidiera que su pelota no era lo suficientemente buena para alcanzarlas. Después de haberla dejado en el parque ese día, Rini pensó que tenía razón. Está bien,
tiró de la mano de Usagi. ¿En qué misión súper secreta estamos hoy? Un resoplido. ¿Qué te hace pensar que estamos en una misión secreta? Obviamente porque me recogiste de la escuela. Me hiciste llamar a Makoto-chan y decirle que iba a jugar en la casa de una amiga y que me dejarías allí. Además, cada vez que venía a buscar a Rini, involucraba un secreto que debía ocultar al resto de la orden. A Rini no le gustaba mentir, pero de alguna manera nunca le molestaba cuando era Usagi quien le pedía que mintiera. Tal vez porque ella era la única que dejaba que Rini ayudara y le contaba cosas, cuando todos los demás decían que era demasiado joven. Entiendo el punto. Usagi la miró con curiosidad y añadió, sabes, eres muy descarada para tener 6 años. Tengo 7 años. Casi 8. Lo cual era demasiado mayor para necesitar que alguien le tomara la mano en la calle. Ese tipo de cosas eran para bebés después de todo, y Rini estaba casi en su 2.º año, así que claramente no era un bebé. Sin embargo, Usagi parecía necesitarlo, como si algo pudiera pasar si Rini se alejaba demasiado, y ella era Sailor Moon y algo increíble, así que Rini no iba a decir que no. La misma diferencia. Doblaron una esquina y cuando la casa apareció a la vista, Rini comentó, con razón, molesta, no respondiste mi pregunta. Ah, cierto. La gran y misteriosa misión. Bueno, mocosa, es un poco complicada, así que ¿por qué no entramos primero y luego podemos entrar en detalles? Y entonces, antes de que Rini pudiera protestar, la arrastraron hacia adelante, atravesando la pequeña puerta de hierro forjado y subiendo los 2 escalones de la guarida secreta de Usagi. Fue en la entrada, cuando se estaban quitando los zapatos, que notó los cambios. La lámpara que habían comprado ahora tenía una bombilla y estaba bien colocada en un rincón, al lado del zapatero casi vacío. Habían añadido una alfombra larga de color beige en el pasillo y, al mirar las paredes, Rini vio los cuadros vacíos que habían colgado. Se quedó mirando un momento, insegura, y luego sintió la necesidad de señalar, a esos cuadros les falta la pintura, Usagi-chan. Ella les dedicó una mirada breve antes de volver su atención a la pared sobre los zapateros y colocar los abrigos en los ganchos. De hecho, lo son. ¿Me pasas tu reloj? Lo hizo y Usagi lo metió en la mochila de Rini junto con su pelota. ¿A dónde fue la pintura? Todavía no lo han pintado, son solo lienzos en blanco, dijo Usagi, como si fuera obvio. Sin embargo, desafortunadamente no lo era y Rini todavía no estaba segura de entender. Trató de imaginarse a su padre con un lienzo vacío colgado de una de las paredes del palacio, pero simplemente no pudo, ni siquiera pensó en su madre, simplemente no era algo que la reina haría. Cada cuadro del Palacio de Cristal estaba lleno, retratos, obras históricas, paisajes, cada pieza de arte representaba algo. Usagi la miró y pareció leer la confusión de Rini, y con un suspiro cariñoso le explicó, es para cuando Serenity regrese. Pensé que sería mejor, hacer nuestro propio arte en lugar de colgar algo que ella podría odiar. Además, de esta manera será mucho más divertido. Dijo Rini, a falta de algo mejor. A veces era fácil, muy fácil, olvidar que esa persona era el destructor de las historias de su infancia. Usagi era una persona muy extraña que hacía cosas normales como ir de compras y luego creaba juegos extraños como Battle Royale, o compraba un traje de conejita para un miembro de la orden, o colgaba cuadros vacíos en las paredes, solo porque podía. Sin embargo, esta extraña chica realmente era la Sailor Moon de la infancia de Rini. Un rato después, las dos se sentaron en el sofá, Rini esperando pacientemente a que Usagi necesitara ayuda, mientras que la chica en cuestión miraba a todos lados menos a ella. Notó cómo las manos de la chica mayor repetían el mismo movimiento de alisar la tela de sus pantalones. Le dolió un poco ver cómo su mirada rebotaba por la habitación, viendo todo excepto a Rini. Usagi, ella siempre había sido la única persona que le escuchaba, que la reconocía cuando los demás e incluso su propia madre rara vez lo hacían. A Rini no le gustaba que Usagi la ignorara.
realmente no le gustaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Se inclinó más cerca para asegurarse de que tenía la atención de Usagi. Sus manos se detuvieron y se juntaron. Bien. Tengo una petición con la que esperaba que pudieras ayudarme. He estado pensando en la situación con Questo Tokyo y probablemente sería mejor obtener más información si queremos hacer algo al respecto. A Rini se le quedó la respiración atrapada en la garganta. Usagi finalmente iba a ayudar a su familia. Lo que sea, dijo. Te diré todo lo que necesites saber. Iba a salvarlos. Genio, dijo Usagi y sonrió. Las siguientes horas pasaron rápidamente. Rini hizo todo lo posible por describir el diseño del Palacio de Cristal y el Tokio de su época. Usagi hizo muchas preguntas, la mayoría centradas en la biblioteca, las cocinas y el sistema de defensa. Rini transmitió la poca información que sabía sobre el clan de la Luna Oscura y se disculpó por no saber más. Está bien, no tienes por qué preocuparte por eso, dijo Usagi. Con Bertier bajo nuestra custodia, podemos conseguir toda la información que necesitemos. Sin embargo, lo que sí necesito saber es cómo llegaste al pasado. Ante esto, ella se quedó quieta. No era su mayor secreto, pero Rini había aprendido que había algunas cosas que era mejor guardar para uno mismo. Sin embargo, Usagi quería ayudarla. Estaba haciendo exactamente lo que Rini esperaba que hiciera. Lentamente, sacó la cadena que rodeaba su cuello de debajo de su uniforme escolar. En el extremo colgaba una llave. Oh, a Usagi se le cortó la respiración. Es una llave del espacio-tiempo, explicó Rini en voz baja. Solo tengo que apuntar a cualquier cosa, girarla y se abrirá un portal al futuro. Usagi asintió. Entonces el clan Dark Moon viene aquí por otros medios. Una tercera puerta al pasado. ¿Tercero? Ella empezó a preguntar qué quería decir Usagi cuando la niña mayor se puso de pie y la tomó de la mano. Está bien, ya lo tengo resuelto en su mayor parte. Ha sido de gran ayuda, Rini. Sin embargo, hay una cosa más, algo que quiero mostrarte. Está bien, Rini la siguió con el rostro enrojecido. Finalmente, había hecho algo bien. ¿Sus padres la perdonarían cuando Sailor Moon salvó el día? Rini todavía no le había contado eso a Usagi, y no creía que lo hiciera nunca. Nadie tenía por qué saber cuánto de eso había sido culpa de Rini. En el pasillo, Usagi la condujo hasta el armario y le hizo un gesto a Rini para que lo abriera. Confundida, tomó la manija y la giró, casi esperando encontrar a otro tipo malo atado. Pero no, el armario estaba vacío. ¿Qué? Algo la empujó y cayó hacia adelante, golpeando el piso de madera con tanta fuerza que le dolieron las rodillas. Rini echó la cabeza hacia atrás justo cuando la puerta se cerró de golpe. Un ruido de raspado resonó en el pasillo y el pomo de la puerta se movió como si alguien lo hubiera empujado. Sobre su cabeza se encendió una luz. Su corazón se desplomó. ¿Usagi-chan? Las palabras se oían débilmente, apenas perceptibles a través de la puerta. Lo siento, Rini. Por favor, gritó, por favor, no me dejes, Usagi-chan. Déjame salir. Pero solo había silencio. Y fue allí, en los confines del armario, donde Rini buscó su collar, en busca de consuelo, solo para descubrir que ya no estaba. Su llave hacia el futuro había desaparecido. Interludio, punto de vista de Bertier. Bertier no sabía cuántos días había estado encerrada en esa celda. Ella supuso que no importaba. No había ningún deseo de liberarse, ningún impulso para escapar y regresar al futuro, a su amo. Para Bertier, no había nada más que el vacío donde una vez estuvo su magia, y la sensación de que estaba decayendo lentamente, de adentro hacia afuera. La batalla librada con la bendición del destructor había desgarrado a Bertier desde adentro,
y había dolido, más que cualquier dolor que hubiera conocido, pero ahora esa batalla había terminado. Esa guerra había terminado, y no podía hacer nada más que acurrucarse contra la fría pared de piedra mientras una parte de ella se pudría. Ella era la ruina hecha carne. Por millonésima vez, mirando a través de los barrotes hacia su celda, la guardiana Venus permaneció de pie, intentando conseguir que Bertier le revelara sus secretos. ¿Cuántos miembros hay del clan de la Luna Negra? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Quién los lidera? ¿Cómo viajan entre nuestras eras? Por millonésima vez fracasaría. Siempre las mismas preguntas. Nunca se las hacían hasta que se había informado sobre su salud. Sailor Venus era muy conocida en el Imperio de Cristal, asesora de la reina, miembro del Alto Consejo, comandante de la Guardia Real. Sus técnicas de interrogatorio, que iban desde lo suave y amable hasta lo frío y exigente, habrían sido aterradoras y podrían haber funcionado si Bertier hubiera tenido el sentido común de sentir cualquier cosa. Todo lo que conocía ahora era pérdida, una desesperación absoluta que había clavado sus garras lo suficientemente profundo como para que ella supiera que solo la muerte la esperaba. Ella y sus hermanas habían elegido esta vida, se habían aferrado a ella con manos desesperadas para liberarse del Imperio de Cristal. Cada una de ellas recorrió este camino hacia Rubeus, dándole la espalda al monarca que no habían elegido, al que juraron que nunca se inclinarían ante él. Sin embargo, al final, no importó que ella hubiera abandonado la tierra y la luz original de su magia para forjar su propio destino. Sailor Moon había puesto a Bertier de rodillas de todos modos. Todo lo que había sacrificado, había sido en vano. Incluso con el don de Wiseman para reforzar su magia, todavía no había sido lo suficientemente fuerte como para derrotar a Sailor Moon, y sin saber por qué, una parte de ella dudaba que alguna de ellas fuera rival. Bertier tenía la extraña intuición de que, si la llevaban demasiado lejos, Sailor Moon sin duda las destruiría a todas. Ciertamente, si hubiera estado viva en el siglo 30, ninguna de ellas habría sobrevivido a su primer ataque a Crystal Tokyo. Sailor Venus suspiró profundamente. Continuaremos con esto mañana. Descansa en paz, Bertier. Dicho esto, se fue, dejando al guardia de cabello oscuro para vigilarla hasta que otro viniera a relevarlo. Por un momento, dejó que su mirada lo recorriera, para captar los detalles de su melena ondulada y castaña, su complexión fuerte y sus ojos penetrantes. En el centro de su frente lucía la marca de la reina, una media luna plateada. Él también le resultaba familiar, aunque en un sentido mucho más vago que, francamente, Bertier no se atrevía a buscar. Formaba parte de la facción de la reina, pero no era lo suficientemente importante como para merecer ser recordado. ¡Qué patético! Había comenzado a volver su atención a la pared de la celda cuando se oyó un crujido desde lo alto de las escaleras, seguido de pasos. Su guardia se giró hacia el ruido. ¿Olvidaste algo? No exactamente, respondió él, y tanto él como Bertier se pusieron rígidos, porque esa no era Sailor Venus. La voz era distintiva, una voz que había estado sonando en su mente día tras día, descartando todo lo que Bertier era y representaba. Era la última voz que ella quería oír. La destructora bajó la escalera como si los escalones hubieran sido pavimentados para ella y se acercó al guardia sin siquiera mirar levemente a Bertier. Un poco tarde para ti, ¿no? Su tono era, juguetón y fuerte, de una manera que hablaba de total confianza. Sailor Moon se sentía como en casa allí, a gusto. Esto la convirtió en un buen objetivo. En realidad, era el objetivo perfecto para alguien dispuesto a asestar semejante golpe. Bertier no era esa persona, sin embargo, nunca lo sería. Su voluntad de luchar había desaparecido hacía tiempo y no era tan audaz como sus hermanas. También estaba la molesta sensación que susurraba que la ley del destructor era falsa, y que el tonto que cayera en esa trampa sufriría mucho por ello. Koan era la única de ellas que había tenido el sentido común de ser cautelosa con Sailor Moon. Mientras que el resto había descartado a la famosa guerrera,
Ella había dudado, y esa duda había servido para salvarla, al final. Bertier se sintió agradecida por eso, y era una sensación extraña, una que no había tenido durante muchos años, mucho antes del clan de la Luna Negra. El afecto recién descubierto que sentía por la hermana menor de los Ayakashi era extraño y casi ajeno, nada parecido a lo que había sentido por Rubeus. Ella quería conservarlo. El guardia había dicho algo en respuesta, haciéndolos reír a ambos, y fue entonces cuando Sailor Moon hizo su movimiento, atacando al guardia. Pero él esquivó el golpe y volvió a levantarse con un fuerte empujón, sujetándola contra la pared, con el antebrazo presionado contra su cuello. Ella no se resistió, simplemente lo miró contemplativamente mientras él la miraba fijamente, descaradamente. ¿De qué se trata esto, Usagi? Ella arqueó una ceja. ¿No vas a gritar pidiendo refuerzos, Neprite? Sailor Moon lo dijo de una manera que sugería que la guardia, Neprite, no lo haría. Por un momento se analizaron mutuamente, antes de que finalmente, con un suspiro resignado, Neprite rompiera el silencio. Sea lo que sea que hayas venido a hacer, al menos podrías tener la decencia de decírmelo en lugar de atacarme mientras tengo la guardia baja. Después de todo, ambos somos parte de esta orden. Dicho esto, la soltó y dio unos pasos hacia atrás para caer en su silla. Supongo que tienes tus razones, así que escúpelas de una vez. ¿Qué plan tienes bajo la manga esta vez? Y, con alarmante franqueza, el destructor dijo, voy a salvar a Serenity y necesito a ese para poder hacerlo. Ella le había hecho un gesto a Bertier. Lee. Y justo entonces se dio cuenta de que, lo quisiera o no, Bertier tendría su oportunidad de venganza, de escapar, de regresar al clan de la Luna Negra y a Waismen y sus cristales negros. Una oportunidad de estrellar a cada una de esas personas contra las paredes implacables del palacio de cristal que sus futuras contrapartes habían amado tanto. Sin embargo, cuando se hizo una tregua y los barrotes de su celda se abrieron, mientras la muchacha que la había despojado de todo lo que era estaba de pie junto a ella, Bertier solo podía pensar en una cosa. Koan-san. Punto de vista de Matsuo. Cuando empezó su turno de noche en el Fable, ella no estaba allí. No era algo inusual. A veces Usagi se iba a hacer el trabajo de orden o lo que fuera que hiciera mientras el resto estaban en clase. Así que cuando su turno comenzaba y ella no estaba cerca, no le daba mucha importancia. Solo más tarde, cuando la tarde transcurría y Arumi se vio obligada a trabajar en el piso en lugar de un empleado ausente, Matsuo se preguntó por qué no había llamado a Usagi para que volviera a trabajar en el turno extra. Así que preguntó. Arumi se encogió de hombros y echó un vistazo a la habitación. Oh, creo que tiene planes para esta noche y no me parece justo llamarla. Esa chica realmente trabaja muy duro aquí. Supuso que era justo, pero a medida que avanzaba la noche y terminaba el turno de Matsuo, se quedó con el persistente pensamiento de que ella no estaba de guardia esa noche. Era el turno de Naru de mantener el fuerte, Konami y Makoto de guardia, y Neprite de guardia. Entonces, ¿qué otros planes podría haber tenido a esta hora? Tal vez. Utilizó la línea del Fable, marcando un número que había memorizado hacía tiempo. Después de unos cuantos timbres, Mamoru contestó. Oye, ¿estás con Usagi-chan? Preguntó Matsuo, con mucho cuidado de no entrar en pánico. No iba a asustarse, porque asustarse significaba que había algo mal y no era así. Todo estaba bien. Todo estaba genial. Es solo que Usagi no estaba cerca en ese momento por razones que aún tenía que verificar, y si estaba con Mamoru, entonces eso era algo bueno. Dios sabía que el hombre se esforzaba lo suficiente. Mamoru hizo una pausa. No la he visto hoy. Lo último que supe es que había llevado a Rini a casa de una amiga esta tarde. ¿Todavía no ha vuelto? Se oyó un ruido metálico de fondo, seguido del portazo de lo que parecía una puerta. Ella no estaba en el apartamento cuando llegué a casa de la escuela.
¿Pero sus cosas todavía estaban allí? Sí, Matsuo se movió y bajó la voz. Es que, no sé. Siento que hay algo que no está bien. Si Mamoru pensó que estaba exagerando, no lo dijo. Está bien, nos vemos en el cuartel general. Podemos comprobar su paradero desde allí, solo para asegurarnos de que todo está bien. Esta fue una sugerencia buena y lógica. Repasó esa idea un par de docenas de veces hasta que llegó al almacén. Sorprendentemente, Minako y Ami todavía estaban allí, ya que no habían vuelto a casa esa noche. Matsuo les contó a ellos y a Naru la situación de una manera que no lo hizo parecer un paranoico, y terminó justo cuando Mamoru llegó. He revisado tu apartamento, dijo. Parece que no falta nada, salvo el abrigo y las botas, y es evidente que las lleva puestas. Mientras Ami ocupaba su lugar en la supercomputadora, Naru la siguió con el café en la mano mientras se apoyaba contra el centro de control. Espera un segundo. ¿No se suponía que Rini se quedaría con Usagi esta noche? Podría haber jurado que Makoto lo mencionó antes en clase. Lo hizo, comenzó Minako débilmente. Pero vi a Usagi aquí hace poco tiempo, y Rini no estaba con ella. Pensé que tal vez estaba con Mamoru cuando Usagi apareció. Matsuo intercambió una mirada sombría con Mamoru, ambos íntimamente conscientes ahora de que algo no cuadraba. He localizado ambos dispositivos, confirmó Ami. Parece que están en un barrio al otro lado de la ciudad. No reconozco esa zona como una que nos resulte familiar a ninguno de nosotros. Mamoru empezó a caminar de un lado a otro. Es demasiado tarde para que Rini esté en casa de su amiga. ¿No les habrían pedido ya sus padres que se fueran a casa? Matsuo se inclinó a estar de acuerdo. Ya había pasado mucho tiempo desde que Rini se había acostado si quería ir a la escuela mañana por la mañana. Mientras miraban la supercomputadora, Minako pareció pensar en algo porque, con una fuerte inhalación, giró sobre sus talones y cruzó el almacén, desapareciendo en el sótano. Ami intentó ponerse en contacto con Rini, pero no hubo respuesta. Mientras lo intentaba de nuevo, Matsuo captó un leve zumbido. Naru se enderezó, dejó su taza en el centro de control y sacó su teléfono móvil. Era el modelo más nuevo, un Motorola StarTAC que había salido hacía apenas un mes. Los teléfonos plegables, había insistido Naru, eran el epítome de la comunicación moderna. También afirmó que, con el tiempo, todo el mundo tendría uno, pero Naru era rica. La mayoría de la orden no podía permitirse esos lujos. Para el resto, el reloj de pulsera proporcionaba una comunicación adecuada. Alguien tiene que ir a comprobar esa casa, dijo Ami después de otro intento fallido de comunicarse con Rini. Podría estar pasando algo allí y, como mínimo, tenemos que investigar por qué sus rastreadores no se han movido de ese lugar en algún tiempo. Mamoru asintió con la cabeza. Matsuo y yo podemos ir. Ami, llama a algunos de los demás. Makoto, ya que está de guardia, y a cualquier otra persona que creas que pueda ser útil aquí. Rei, tal vez, hoja de Ite. La puerta del sótano se abrió de golpe. Se han ido, espetó Minako, sin aliento y furiosa al mismo tiempo. Neprite, Bertier, ambos se han ido y Usagi tampoco está en el edificio. La vi hace menos de una hora. No hay forma de que haya podido cruzar la ciudad en ese tiempo. Un sonido estrepitoso resonó en el almacén y todos se volvieron hacia la fuente del ruido. Al lado de Ami, Naru se había apoyado contra el centro de control, pálida y sin ver nada mientras la persona que estaba al otro lado del teléfono seguía hablando. Su taza estaba hecha pedazos en el suelo, y los restos de café se derramaban entre los escombros. Después de un momento, cerró el teléfono y puso fin a la llamada. Ami le puso una mano delicada en la muñeca. Naru, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Mi madre está despierta.